¿Qué hace el Parlamento andino en el Congreso del Perú? Ya he desarrollado dos videos relacionados con la carga pesada, ¿no es cierto?, que viene heredando el bicameralismo de este Congreso unicameral. La primera ha estado dirigida a una reflexión sobre el derecho a iniciativa legislativa en el modelo bicameral, ¿no? Y el segundo a los grupos parlamentarios. Hoy día les voy a hablar acerca de otro asunto que ha estado invisibilizado, ¿no es cierto? Y que va a resultar una carga pesada para el Parlamento, que es su relación un tanto extraña con el Parlamento andino. ¿Qué hace el Parlamento andino, ¿no es cierto?, en el Congreso del Perú, ¿no? Todos los que tenemos una cierta cercanía al desarrollo de las actividades parlamentarias, nos damos cuenta de que el Parlamento andino, los representantes del Parlamento andino, ¿no?, funcionan en las instalaciones del Congreso, usan su infraestructura, reciben además un apoyo económico, ¿no?, en el sentido de que los sueldos de los parlamentarios andinos son pagados por el Congreso del Perú, ¿no? Además, el personal que trabaja para ellos también es pagado por el Congreso del Perú, ¿no? Y los servicios, ¿no?, les son proporcionados, ¿no es cierto?, también por el propio Congreso peruano. Es el Parlamento andino, ¿no es cierto?, un órgano del Congreso peruano. ¿Qué relaciones tiene el Parlamento andino con el Congreso del Perú? Dilucidemos primero, ¿no es cierto?, qué es este asunto del Parlamento andino, ¿no? ¿Qué es el Parlamento andino? Bueno, el Parlamento andino, ¿no?, es un organismo supranacional, ¿no?, deliberativo de la Comunidad Andina de Naciones. De este organismo supranacional forma parte, ¿no?, la representación peruana junto con las representaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador e inicialmente con Chile, que luego de un tiempito se retiró del Parlamento andino. ¿Cómo se llega a ser parlamentario andino? Por elección. Hay una ley, que es la ley 28360, ¿no?, del 15 de octubre del año 2004, que norma, ¿no es cierto?, las elecciones para representantes del Parlamento andino. Claro, no ha sido creado en el 2004, fue creado el Parlamento andino en 1979, ¿no?, sobre la base de un tratado constitutivo suscrito el 25 de octubre del año que he nombrado, es decir, 1979. Las decisiones del Parlamento andino son adoptadas por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, o sea, todos los países, ¿no es cierto?, tienen su ministro de Relaciones Exteriores, y ellos forman un consejo, ¿no es cierto?, que toma decisiones, ¿no es cierto?, ¿no?, siempre en relación con la Comisión de la Comunidad Andina, ¿no? Esto está en el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la República. ¿En qué ámbitos? ¿En qué ámbitos? O sea, ¿sobre qué puede tomar acuerdos, ¿no? Sobre comercio, sobre integración económica, desarrollo social y cooperación técnica,
transformación productiva, integración física y protección de la actividad intelectual. Para eso ha sido creado el Parlamento andino. De estos datos que acabo de dar, ¿no es cierto?, ¿no?, se infiere de que el Parlamento andino realiza, ¿no es cierto?, una política de carácter internacional de corte supranacional. Es decir, es un organismo supranacional, ¿no? Y 5 parlamentarios andinos, peruanos, ¿no es cierto?, son los representantes del Perú ante este Parlamento andino, así como hay 5 representantes de Colombia, 5 representantes de Ecuador, 5 representantes de Bolivia. El Parlamento peruano le paga sus sueldos a los parlamentarios andinos. Como son 5, ¿no es cierto?, más o menos en el quinquenio, ¿no?, en el quinquenio, el Estado peruano, ¿no es cierto?, prevé en su presupuesto 6 millones de soles, solamente en los haberes de los parlamentarios. En infraestructura no se sabe aún, ¿no es cierto?, no tengo esos datos, ¿no? En personal, los datos todavía me son esquivos, ¿no? No me son esquivos, ¿no? Y en bienes y servicios, ¿no es cierto?, también. Si hacemos una proyección así más o menos en todo el quinquenio, o sea, para los 5 años que son elegidos los parlamentarios andinos, ¿no?, más o menos un término, digamos un monto, ¿no?, aproximado, estaría bordeando entre los 18 y 20 millones de soles. Ahora bien, la pregunta es si este es un organismo supranacional cuyas decisiones son tomadas, ¿no es cierto?, por la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de cada país integrante. ¿Qué hace en el Parlamento? Claramente se deduce de la información que les acabo de verter que este órgano, que este organismo supranacional depende del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la representación peruana. Y cada vez que tienen reuniones, lo hacen como representantes del Perú ante el Parlamento andino. Y por lo tanto tiene que llevar la política del Perú respecto de los temas que se trate, que ya he señalado que son comercio, integración económica, transformación productiva, etcétera, etcétera. Tiene que llevar la posición del Perú, consensuarla, ¿no es cierto?, y llegar a algunos acuerdos. ¿Quién es el titular, no es cierto?, de las relaciones exteriores? El presidente de la República. ¿A través de quién? De los ministros de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, forma parte del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que toman acuerdos. ¿Por qué el Parlamento peruano tiene que gastar 20 millones de soles, ¿no es cierto?, cada 5 años para mantener a 5 parlamentarios andinos, a su personal, darle bienes y darle servicios, ¿no es cierto?, con el presupuesto del Parlamento de los peruanos, ¿no es cierto?, no perteneciéndole y no competiéndole eso al Parlamento, sino al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes me dirán, no, es que hay una ley, que es la ley 28360, que dice que los parlamentarios andinos, ¿no es cierto?,
en cuanto a sus pagos se refiere, ¿no es cierto?, son solventados por el Parlamento Nacional. La pregunta es, ¿quiénes dieron esa ley y por qué la dieron? ¿No? Entonces, esta ley es del 2004. Es 2004. La 28360. En su artículo sexto dice que conforma parte del presupuesto del Parlamento, ¿no es cierto?, en forma proporcional, ¿no es cierto?, el pago de los parlamentarios andinos. La pregunta es, ¿qué pasa con el Parlamento amazónico y otros tipos de entes supranacionales? ¿Qué pasa con ellos? Pero además, ¿no es cierto?, me da la impresión de que ha habido un cierto manejo, ¿no es cierto?, un poco oscuro en la adaptación de esta norma del 2004. Fíjense, si los parlamentarios andinos fueran parte, como deben ser, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, porque a este ministerio le corresponde la política internacional liderada por el presidente de la República, no tendrían los sueldos que hay en el Parlamento. En el Parlamento perciben 16 sueldos anuales. Les pagan los pasajes cuando tienen que haber reuniones. O sea, gozan de viáticos. Si hay alguna bonificación, también la reciben ellos. ¿Qué recibirían en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Dietas, no sueldos. Y si fueran sueldos, si se establecieran sueldos, serían más bajos que los sueldos que reciben en el Parlamento. Esa norma, la 28360, en cuanto al artículo sexto, desde mi punto de vista tiene que ser derogada. Y además de ser derogada, ¿no es cierto?, los parlamentarios andinos tienen que dejar de usar la infraestructura del Parlamento, ¿no es cierto?, o sea, utilizar sus bienes y sus servicios, ¿no es cierto?, y además, ¿no es cierto?, tiene que conseguirse el personal que le dé el Ministerio de Relaciones Exteriores y no el Parlamento. Esto es parte de la carga pesada. Si se sigue con esta lógica de cumplir la ley 28360, ¿no?, sobre todo en este artículo sexto, la Cámara de Diputados o el Senado tendrán que incorporar dentro de sus presupuestos más o menos 20 millones de soles más, ¿no es cierto?, para mantener a 5 personas que no se sabe exactamente qué hacen, ¿no es cierto?, que sus intereses son los intereses del país en un organismo supranacional, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, son personas que no pertenecen o no debían pertenecer al Parlamento porque pertenecen al sector que tiene que ver con la política exterior. Este es un primer acercamiento al tema de los parlamentarios andinos, pero lo que para mí sí está bien claro, porque todavía hay que reunir una serie de datos más, ¿no es cierto?, que afectan al Parlamento, ¿no? Pero lo que sí está claro, vuelvo a repetir, ¿no?, es que no son parte del Parlamento, ni deben ser parte de la planilla del Parlamento, ni deben autorizar su infraestructura, ni deben solicitar el otorgamiento de bienes y servicios por parte del Parlamento. Que la ley 28360 lo ordene, ¿no es cierto?, obliga al cumplimiento de la norma, pero la norma está mal dada. Está mal dada porque debe ser el presupuesto del Parlamento andino en cuanto a la representación peruana, es un presupuesto que tiene que estar incorporado, ¿no es cierto?, en el presupuesto del Poder Ejecutivo, específicamente en aquello que se refiere
a la provisión de gastos para relaciones exteriores, para el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Va a ir al Senado? ¿Va a ir a diputados? Yo creo que no debe ir a ninguno de los dos. Hay que ir ordenando la casa. El Congreso tiene demasiados gastos superfluos. Uno de ellos es este. Uno de ellos es este. Más aún, y con esto termino, hay parlamentarios andinos que creen que pueden participar, felizmente hasta ahora no lo han conseguido, en la Comisión de Relaciones Exteriores o en la Comisión de Constitución, porque ellos son parte del Parlamento. Más aún, el señor Pacheco, ¿no es cierto?, se incluye como miembro de un grupo parlamentario peruano ante el Parlamento peruano, no siendo él elegido para el Parlamento peruano. Este tipo de interferencias se dan justamente por la desnaturalización de la relación con el órgano competente. El órgano competente para supervisar, dirigir la política exterior tiene que ocuparse del Parlamento andino, que es un órgano supranacional, internacional, compuesto por miembros de varios países. Tiene que sanearse este punto, ¿no es cierto? Derogarse el artículo 6 de esta norma, ¿no? Realizarse las elecciones y todo como quieran, ¿no es cierto? Y que la representación peruana ante el Parlamento andino, que tiene su sede en Bogotá, tiene que, ¿no es cierto?, estar bajo la supervisión, ¿no es cierto?, y la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una más para la herencia pesada del bicameralismo, si es que no se logra tener clara idea de que 20 millones de soles van a ser utilizados, ¿no es cierto?, sin que le corresponda al Parlamento. Y eso puede dar lugar a una especie de delito que se llama la malversación de fondos. Yo estoy destinando plata para... La ley ahora me protege, pero esa ley está mal dada. Lo dejo ahí para su consideración.